Buenos días con todos. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética de la OPS y les doy la bienvenida a nuestro seminario virtual sobre la preparación ética para la investigación en emergencias. Antes de continuar, quiero dejarles saber cómo acceder a la interpretación de esta sesión. Esta sesión va a ser, todos los que vamos a hablar en español. Sin embargo, voy a indicarle a los colegas que hablan inglés cómo escuchar la sesión en inglés. Dear colleagues, those of you that want to listen to this session in English, please go to the bottom of your Zoom screen and you'll see a circle with 3 little dots that say more. Click on that and then you will find a little globe, and so if you go to that little globe, you can choose English and you listen to the entire session in English. So, ahora volvemos al español. Este seminario, como saben, es parte de nuestra serie de seminarios sobre temas relacionados con los ensayos clínicos, que hace parte a su vez de la iniciativa Acelerador de Ensayos Clínicos de la OPS. Estos seminarios son coorganizados por el Programa Regional de Bioética de la OPS, que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, y también coorganizados por nuestra Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, que hace parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS. Algunos temas para organizarnos. Vamos a recibir preguntas durante toda la sesión. Pueden estar en español, en inglés, en portugués. Creo que hasta francés podemos manejar. Les agradecemos que envíen sus preguntas por la función de preguntas y respuestas de Zoom y que usen más bien el chat para cualquier otro tipo de comentario o para compartir materiales si así lo quisieran hacer. Quiero resaltar que no vamos a dar un certificado por la asistencia a este seminario. El seminario de esta sesión está siendo grabado, esta sesión está siendo grabada y la grabación va a ser distribuida por la lista Investigación Ética. Va a estar además disponible en el sitio web del Programa Regional de Bioética y en el portal de ensayos clínicos de la OPS. Ahora bien, decía que este seminario será sobre la preparación ética para la investigación en emergencias, pero quizás no hemos puesto muy bien el nombre a la sesión porque no vamos a hablar solamente de la preparación ética, sino también de la preparación regulatoria para hacer investigaciones, específicamente ensayos clínicos, si hablamos del componente regulatorio, en emergencias de salud pública. Vamos a iniciar esta sesión con una presentación que yo voy a hacerles sobre el aspecto de ética para la investigación en emergencias. Y como dije, vamos a hablar de los aspectos éticos y también de los aspectos regulatorios, pero queremos resaltar que son supervisiones distintas. La supervisión ética de la investigación es distinta de la supervisión regulatoria que aplica un subconjunto de la investigación. Ambas, y esta es una idea central del acelerador de ensayos clínicos de la OPS, ambas supervisiones en toda nuestra región deben ser acordes a los estándares internacionales relevantes. Entonces yo estoy ahora haciendo una presentación que se va a enfocar en los aspectos de la supervisión ética y luego mi colega Patricia Saidón va a hacer una presentación sobre los aspectos que tienen que ver con la supervisión regulatoria para emergencias de los ensayos clínicos de nuevos productos que buscan nuevo registro de medicamentos y dispositivos. Queremos resaltar que son supervisiones distintas, complementarias, trabajamos de manera, espero, cada vez más coordinada
Y la preparación para una emergencia futura es necesaria para ambas partes, para ambas funciones de supervisión de la investigación. En lo que respecta a los aspectos de ética, muchos de ustedes estarán familiarizados con nuestra publicación Catalizar la investigación ética en emergencias, orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y agenda pendiente. Esta publicación no solamente cubre aspectos relacionados a nuestra preparación para emergencias futuras, sino también que tiene recomendaciones que son relevantes para fortalecer la ética de la investigación en general. Ciertamente durante la pandemia de COVID-19 aprendimos muchas cosas sobre cómo mejorar la supervisión ética y estas lecciones no debieran estar circunscritas solamente a emergencias, sino que debiéramos poner en práctica estas lecciones en todo momento y para toda investigación. Tenemos una serie, además de la orientación general, tenemos un resumen ejecutivo, luego tenemos 2 documentos breves enfocados, uno en el papel de las autoridades de salud, otro en los comités de ética de la investigación, y no lo resalto acá, pero si van a la página web de la publicación podrán ver también que tenemos una serie de diapositivas que ustedes pueden bajar por si ustedes quisieran presentar este contenido a sus colegas, en sus clases, a su comité de ética u otras partes interesadas. Ahora, el desafío central para hacer investigación ética en emergencias es cómo logramos obtener una revisión ética que sea rigurosa, pero eficiente, rápida. En situaciones de emergencia, por supuesto, evidentemente quisiéramos que sea también en no emergencia, pero en situaciones de emergencia de manera que nos permita iniciar la investigación rápidamente. Quiero resaltar dónde estamos ahora, a diferencia de donde estuvimos durante la pandemia de COVID-19 e incluso en el momento que publicamos esta orientación, que es del 2022. Y es que la región fue, yo creo que puedo decir con confianza, fue la región del mundo que más rápidamente y más eficientemente tomó acción para establecer normativas específicas para asegurar que se revisara la investigación de una manera rápida, rigurosa y apropiada en el contexto de COVID-19. Sin embargo, ahora enfrentamos el desafío de que esas normativas específicas que eran para COVID se conviertan en normativas para todas las emergencias futuras. Y creo que el brote de ébola que estamos viviendo ahora en el mundo, que es una emergencia ya de impacto internacional, es el recordatorio más importante sobre la importancia de tomar acción hoy para asegurar que tenemos en toda la región estas normativas apropiadas para todas las emergencias futuras. Y no solamente que replicamos lo que hicimos en COVID, sino que buscamos aún mayores niveles de eficiencia y mayor construcción sobre esas lecciones aprendidas de la pandemia. Quiero resaltar algo que quizás en su momento fue muy obvio para nosotros en la región de las Américas, pero que quizás no fue tan obvio para otras regiones del mundo. Y es lo que llamamos el abordaje de 2 pasos que propuso la OPS como algo específico, que creo que pudimos proponer porque teníamos, para bien o para mal, la situación de que la emergencia previa a COVID-19 había sido Zika y había sido nuestra región. Entonces teníamos un aprendizaje reciente que quizás otras regiones no tenían. Eso fue lo que nos permitió pensar en este abordaje de 2 pasos. Un primer paso, el que haya una estrategia para la revisión ética a nivel nacional o a nivel de la jurisdicción, puede ser una provincia, si estamos hablando de un país federal, pero que haya una estrategia a nivel de la jurisdicción entera. Y un segundo paso, que para cualquiera fuera la estrategia, haya procedimientos operativos de los comités que sean rápidos y ágiles. Y si ustedes recuerdan, fue por eso, porque son 2 pasos,
que ya en marzo del 2020, cuando publicamos estos documentos, ahí van en la versión diagramada de abril, pero salieron, o no sé si fue abril o marzo del 2020, el primer documento fue el primer paso y el segundo documento fue el segundo paso. Estos pasos han sido afinados con la ayuda de todos ustedes en el catalizar de investigación ética en emergencias y quizás explicados más claramente como pasos distintos en el resumen ejecutivo. ¿Por qué importan los dos pasos? ¿Por qué no fuimos como se hizo a nivel mundial, empezar simplemente en procedimientos rápidos de un comité? Porque queremos evitar múltiples revisiones rápidas de distintos comités. Creo que a veces se olvida que los comités no operan a su libre albedrío. Los comités operan bajo la supervisión de la autoridad nacional que asegura, da esta mirada completa al Sistema Nacional de Ética de la Investigación, que asegura que los comités hacen un trabajo apropiado, acorde a los estándares éticos correspondientes. Por eso es tarea de esta autoridad nacional pensar una estrategia para asegurar que no solamente los comités revisen la investigación rápida, sino que no haya muchísimas revisiones rápidas del mismo protocolo, porque esto seguiría sin permitir que hagamos investigación rápida en emergencias. Entonces, el primer paso es el siguiente, es el que la autoridad que supervisa los comités de ética de la investigación establezca una estrategia para evitar repeticiones. Lo ideal sería que haya una sola revisión o una sola revisión coordinada que asegure que, esta autoridad no solamente tiene que asegurar que esta estrategia evita repeticiones, sino que esta estrategia permite que se haga una revisión rigurosa. Nuestra región es muy distinta. La estrategia que funciona en Brasil puede no funcionar en Honduras, y por eso lo que nosotros damos es una serie de opciones distintas y resaltamos la urgencia de una coordinación, no solamente entre las distintas partes que pueden tener roles en la revisión, sino que también una coordinación rigurosa con la autoridad regulatoria nacional. Verán que en el catalizar hay un menú de opciones que pueden ir desde un comité ad hoc a que vaya un comité solamente central o que se delegue a un cierto comité cierto tipo de investigaciones o que puede haber distintas modalidades, pero la idea sería pensar en cuál es la mejor manera para que en una jurisdicción se evite la repetición de revisiones. Un segundo paso, que aplica para cualquiera sea la estrategia que se escoja en el primer paso, el comité o los comités que tengan que hacer la revisión deben establecer POEs, procesos operativos, para que la revisión y el monitoreo que hacen de los protocolos de investigación sea rápido, sea ágil, sea acorde a las necesidades de la emergencia. Y nosotros publicamos, esto fue en abril del 2020, un modelo de POEs que está revisado y actualizado en el anexo 1 del catalizar de investigación ética en emergencias. ¿Qué dicen esos POEs? ¿Cuáles son los procedimientos del SEI en los que estamos pensando? Estamos hablando en aspectos que tienen que ver con la organización del SEI para que pueda hacer, del Comité de Ética en Investigación, para que pueda hacer una revisión ética rápida en una emergencia. Tiene que asegurar que tiene el expertise necesario para emergencias, tanto internamente como con el mecanismo de incluir a profesionales de fuera que puedan ser revisores ad hoc de protocolos específicos. Tiene que tener una organización con eficiencia, con una secretaría preparada para las demandas extraordinarias de una emergencia, mecanismos para una comunicación y coordinación rápida y para una gestión digital en línea de todo el proceso de investigación, y con los recursos en línea para poder enviar las propuestas de esta manera y tenerlas archivadas y hacerlas todo el trabajo sin la presencialidad.
En lo que compete a los procesos de revisión per se, estos van desde el envío digital, pero flexible también, considerando que hay aspectos que pueden no ser centrales a un protocolo y uno tiene que flexibilizar el envío de estos documentos no centrales para poder avanzar de la manera más ágil posible, teniendo reuniones virtuales, priorizando las propuestas que así lo justifiquen, y todo con plazos muy cortos, que son posibles porque los procesos para emergencias, los procedimientos contemplan un quórum reducido y procesos de revisión y decisión diferidas, no todos en simultáneo, sino que pueden recogerse las posiciones de manera diacrónica. Y además un monitoreo que puede ser diferido o remoto según fuera necesario por las características de la emergencia. Hemos aprendido, sin embargo, en COVID, que incluso con una estrategia fantástica y los procedimientos más ágiles posibles, el trabajo es sumamente demandante para los SEI. Muchos protocolos se reciben, hay que revisarlos muy rápidamente y muchos de ellos a veces están, como decimos en Perú, muy crudos. Entonces, no basta con tener esta estrategia y procedimientos, sino que debemos también ver cómo podemos tomar acción ahora para evitar estos problemas de la excesiva carga a los comités de ética y los protocolos que llegan muy crudos. Y en ese sentido verán que las recomendaciones del catalizar la investigación ética en emergencias y el trabajo también que venimos haciendo va buscando abordar esos problemas. Necesitamos algunos protocolos maestros listos de antemano. Esto es algo que la región trató de trabajar durante SICA, pero no basta con tenerlos listos. Vamos a tratar de avanzar tanto como sea posible en el proceso de preaprobación. Eso es algo en que estamos trabajando como región con la colaboración de todos ustedes, y aprovecho estamos temprano en el proceso, pero aprovecho para compartirles el sitio web que hemos lanzado recientemente con la información inicial sobre en qué constituye un protocolo preaprobado y cómo estamos visualizando este proceso para que en el caso de una emergencia hayamos avanzado lo más posible antes de la emergencia. Y creo que todos los que como yo han hecho revisión ética en emergencias, alguna vez nos hemos jalado los pelos y hemos dicho, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué debimos haber avanzado revisando esto antes? Esto lo hubiéramos podido ver con antelación. Pero claro, es un trabajo que requiere mucha coordinación, un esfuerzo muy coordinado, pero yo creo que así como hemos podido avanzar todo lo que hemos podido avanzar en el contexto de la pandemia, ahora, antes de una emergencia futura, vamos a ser como región capaces de hacer este avance ahora. Y quiero anticiparles que muy pronto tendremos un video breve explicando este proyecto de los protocolos preaprobados. Hay otros desafíos que escapan a lo que he mencionado, por supuesto, y están abordados, no los vamos a tocar en detalle, pero quiero mencionarlos, están abordados también en el catalizar la investigación ética en emergencias. Hemos abordado muchos desafíos relacionados a la desconfianza en la investigación, en las autoridades sanitarias, en los profesionales de salud. Estos están en el capítulo 2 de la orientación y verán que en respuesta a ello, desde entonces hemos trabajado mucho alentando la transparencia de la investigación, y esto ha incluido, por ejemplo, aclarar cuál es la importancia de la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos, ICTRP, y de que todos los países contribuyan alimentando esta plataforma para que haya una claridad sobre todas las investigaciones que se realizan a nivel mundial, pero también al interior de un país. Hemos tenido dificultades durante la pandemia con el monitoreo ético porque se producía mucha evidencia muy rápidamente que podía comprometer la aceptabilidad ética de un protocolo en curso. Y hemos trabajado en la publicación Preguntas para guiar el análisis ético de la investigación con seres humanos, que tiene un aspecto no solamente de la revisión inicial, la revisión ética inicial de un protocolo de investigación, sino del monitoreo de las investigaciones en curso, con la esperanza de que un mejor monitoreo en general nos ayude a un mejor monitoreo en situaciones de emergencia. Y un
desafío adicional central para nuestra región es importantísimo en el contexto de COVID fue el uso no ético de intervenciones que no habían sido probadas y que se ofrecían a la población fuera de una investigación. Esto está abordado en el capítulo 5, que construye sobre una publicación previa de mayo del 2020 de la OPS, que ha sido también con orientación que ha sido adoptada en una publicación posterior de la OMS del 2022. Y me refiero con esto al marco MEURI. Voy a decir muy rápidamente algo sobre el marco MEURI. Es algo que se concibió internacionalmente en el marco de la primera emergencia mundial de impacto internacional por el ébola del 2014. Y quiero resaltar que el uso en situaciones de emergencia de intervenciones que no han sido probadas y que se ofrece a la población fuera de una investigación es estrictamente excepcional. Piensen ustedes, la autoridad sanitaria está ahí para asegurar que a la gente no se le den cosas que no han sido probadas. Y si se está usando una intervención no probada, que sea en el marco de una investigación, para poder aprender y para poder asegurar las salvaguardas que todos sabemos que son parte de hacer una investigación de manera ética. Sin embargo, de manera estrictamente excepcional, puede ser, énfasis en puede ser éticamente aceptable en situaciones de emergencia dar a la población una intervención que no ha sido probada y que no es posible ofrecer de una manera, por lo menos inicialmente en el marco de una investigación. Reitero, siempre es mejor hacer ensayos clínicos que permiten responder la pregunta científica mucho más rápido y saber mucho más rápidamente si algo funciona o no. Sabemos, y con datos abrumadores de la pandemia de COVID, que muchas veces intervenciones en las que hemos gastado mucho esfuerzo y muchos recursos resultan no ser seguras o no ser eficaces y que demora muchísimo construir la evidencia necesaria con el marco MEURI, cuando con menos de un centésimo de las personas que recibieron, por ejemplo, plasma convaleciente en el contexto de COVID, fueron necesarias en el marco de un ensayo clínico para saber que esta intervención no era eficaz para la COVID-19. Usar el marco MEURI es algo para lo que tenemos que tener muchísima cautela, porque puede dificultar hacer ensayos clínicos aleatorizados, y son esos ensayos clínicos los que nos van a dar la respuesta a las interrogantes que tenemos, que nos van a permitir saber si algo funciona o no funciona. Ahora, si bien es algo estrictamente excepcional, el uso del marco MEURI, eso no quita que no debemos estar preparados. Debemos estar preparados para usar el marco MEURI, incluso si se trata de algo estrictamente excepcional. Y quiero mencionar que en el contexto del brote reciente de hantavirus tenemos una experiencia exitosa en la región del uso del marco MEURI, que ha sido publicada recientemente por colegas de la región, colegas de Argentina. El responsable de la publicación es Fernando Tortosa. Pero cuando no se usa el marco MEURI de manera correcta, cuando se da intervenciones no probadas fuera de una investigación sin seguir los criterios éticos, se daña mucho la confianza en las autoridades y en los profesionales de salud. ¿Cuáles son estos criterios éticos? No vamos a ahondar en esto, pero los quiero mencionar muy rápidamente. La justificación, la supervisión ética y regulatoria, el proceso de consentimiento informado y la contribución a la generación de evidencia. El primer criterio ético tiene que ver con que si hay razón para usar este producto fuera de una investigación en el contexto de una emergencia, y los siguientes tres criterios éticos son, bueno, ¿cómo debe procederse? Si es que ya hay justificación, pues ¿cómo debe hacerse? Entonces, los invito a todos a revisar este contenido en el capítulo 5
en el capítulo 5 del catalizar la investigación ética en emergencias y quiero resaltar que dentro de los distintos motores de nuestro acelerador de ensayos clínicos, el facilitar la investigación en emergencias es una de nuestras prioridades, como pueden muy bien ver en nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas. Voy a terminar listando algunas tareas pendientes a distintos niveles para nuestra preparación ética en emergencias. A nivel regional, y me estoy refiriendo a nosotros como OPS, tenemos que concebir y dar orientación sobre los procesos de preaprobación ética y regulatoria de los protocolos de investigación, preaprobación y aprobación final. Y es un trabajo que estamos haciendo con las autoridades nacionales, con el foro de autoridades regulatorias de ensayos clínicos. Tenemos que tomar acción para facilitar, seguir tomando acción para facilitar los ensayos multipaís y la colaboración regional y esperamos que la publicación del modelo regional para contratos de ensayos clínicos sea útil para esto. Tenemos otras acciones que pronto haremos públicas. Y otro punto pendiente que han recordado, quizás recordarán que hemos mencionado alguna vez ya, son los acuerdos entre instituciones para que sea el Comité de Ética y la Investigación de otra institución quien haga la revisión ética del estudio de una institución. Esto es algo en lo que todavía estamos un poco más verdes en el proceso. A nivel subregional, yo quiero invitarlos, sobre todo a los que son de países más pequeños, a pensar una posible estrategia para la supervisión ética que sea extraterritorial. Por ejemplo, piensen en los países del Caribe, que son tantos países tan pequeños, quizás la estrategia para una revisión ética rápida y rigurosa y un monitoreo apropiado en emergencias no debiera ser a nivel nacional, sino a nivel subregional, a nivel, por ejemplo, de todo el Caribe o los países angloparlantes del Caribe. A nivel nacional, que las autoridades tienen la tarea pendiente es establecer, afinar, ajustar las estrategias nacionales para evitar muchas revisiones repetitivas. Y a nivel de los comités de ética, establecer los procesos, adoptar los procesos, los POEs, para las emergencias acordes a cualquiera sea la estrategia nacional que se haya establecido en su jurisdicción. Nuevamente, esperamos que el anexo 1 del catalizar les sea de utilidad. Todas las publicaciones que he compartido están disponibles en el sitio web del Programa Regional de Bioética, además, por supuesto, en nuestro portal de ensayos clínicos de la OPS. Y antes les dejo como última diapositiva el código QR de nuestra lista de ética de la investigación y aprovecho para invitar a mi colega, perdón, dejé de compartir ahí, sí, a mi colega Patricia Saidón para que nos presente sobre los aspectos regulatorios. Ustedes creo que ya conocen muy bien a la doctora Saidón, que es la experta en ensayos clínicos de la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de OPS y bueno, ha sido anteriormente jefa de ensayos clínicos de ANMAT y ha coordinado el grupo de buenas prácticas clínicas de la red PARF. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias, Carla. Un gusto compartir con todos ustedes y voy a hablar de las tareas regulatorias que tenemos en relación a las emergencias. Ay, perdón que algo pasó aquí. ¿Se vi bien la presentación? Muy bien. Perfecto. No aparece la parte de abajo, pero creo que le agrandaste un poquito mucho, pero ahí va. Ahí va, perfecto. Bien, No, no está perfecto. perfecto. Bueno. Entonces, vamos a hablar entonces
aspectos que tiene como desafío una autoridad regulatoria nacional de medicamentos en la fiscalización de los ensayos clínicos durante las emergencias sanitarias. Y vamos a tocar estos 5 aspectos, es decir, los principios claves que debe tener y después las tareas en la evaluación de los estudios, en el seguimiento, en la verificación y en el análisis de resultados. Y voy a empezar entonces ahora con los principios claves, teniendo en cuenta que las emergencias de salud pública son un verdadero desafío para la integridad y calidad de los ensayos clínicos, porque generalmente se hacen en condiciones cambiantes, con limitaciones operativas, y esos ensayos clínicos en situaciones de emergencia deben ser ensayos en donde se garantice, como en todos los ensayos, la seguridad, los derechos y el bienestar de los participantes y que generen una evidencia robusta y confiable porque van a dar lugar a decisiones regulatorias. Y en este sentido, retomo lo que decía Carla, es muy importante tener en cuenta entonces que las autoridades regulatorias tienen que tener en cuenta este aspecto de que la generación de evidencia que surge de esos ensayos clínicos debe ser una evidencia robusta y confiable para esa decisión regulatoria. Y esto implica que cualquier decisión relativa a la continuación, a la modificación, a la suspensión del ensayo debe basarse en una evaluación cuidadosa que deben hacer esas autoridades en términos del perfil de beneficio-riesgo para los estudios y los participantes. Un principio rector, entonces, es que estos estudios en emergencia deben lograr un equilibrio entre la protección de los participantes, la validez científica de los datos que se obtienen y la flexibilidad operativa necesaria que debemos tener para adaptarnos a estas situaciones extraordinarias. Y es muy útil entonces que las autoridades regulatorias entiendan que todo su enfoque debe estar basado en la gestión de riesgo y la proporcionalidad, es decir, que las medidas y requisitos se deben ajustar al nivel de riesgo de los ensayos sin perder de vista el cumplimiento de los principios esenciales de las buenas prácticas clínicas. Eso presupone que hay que identificar cuáles son los factores críticos para la calidad de esos ensayos durante la emergencia y cuál va a ser entonces el control de esos factores críticos. Otro punto importantísimo es que la autoridad tiene que poseer normas y procedimientos que permitan entonces rápidamente durante las emergencias adoptar mecanismos regulatorios flexibles. Algunos los nombró Carla, por ejemplo, los protocolos preaprobados. No es que en ese momento, si no tiene normas anteriores que permitan en ese momento poder adaptar regulatoriamente estas medidas, lo van a poder hacer, porque en ese momento rápidamente tienen que tomar medidas. Entonces es bueno que la autoridad en estos tiempos en donde no hay emergencia pueda redactar normas, pueda redactar procedimientos en torno a distintas medidas que pueda tomar, protocolos preaprobados, reuniones para estipular determinadas cuestiones, guías para los productores, etcétera. Y por supuesto, normas de cómo va a actuar y procedimientos de cómo va a actuar la autoridad regulatoria, siempre promoviendo que esos ensayos clínicos tienen que estar bien diseñados, evitando, y esto es una lección aprendida, cualquier generación de evidencia de baja calidad durante el periodo de emergencias. Y es fundamental también que se empiece a trabajar ahora, entonces, en la colaboración, en la reliance, en poder tomar de otras autoridades sanitarias algunas decisiones que van desde la evaluación,
el seguimiento, la fiscalización en las inspecciones, que puedan ayudar a la rápida toma de decisiones, sobre todo en el contexto de que muchos de los estudios son adaptativos y entonces esto implica enmiendas permanentes y implica entonces tener muy rápidamente que decidir sobre esas enmiendas. Todas estas eh, tomas de decisiones de otras autoridades de alta vigilancia sanitaria que pudieran ser tomadas mediante Reliance van a ayudar sin duda al proceso regulatorio. Es por esto que en el foro de ensayos clínicos nosotros formamos dos grupos de trabajo, además de protocolos preaprobados que nombró Carla. Uno es en emergencias, en fiscalización de los ensayos clínicos en emergencias sanitarias y el otro en Reliance, en los procesos de fiscalización de ensayos clínicos, para que pudiera haber un documento armonizado de la región que pudiera ayudar a la generación normativa y de procedimientos de las autoridades regulatorias. Y otro punto central es evaluar cuidadosamente adaptaciones operativas que puedan implementarse en situaciones de emergencia, por ejemplo, descentralización de actividades o, por ejemplo, fiscalizaciones de manera remota y planificación prospectiva para poder anticipar escenarios mediante el desarrollo de planes de contingencia. Esto significa poder identificar cuáles son los procesos críticos de cada ensayo y establecer rápidamente qué estrategias va a haber de mitigación de riesgos. Finalmente, todos los estudios tienen que ser, como el resto de los estudios, transparentes, con trazabilidad y documentación adecuada en todas las decisiones y cambios que se implementaron durante el periodo de emergencia. Ahora vamos a hablar de la evaluación. Entonces, el primer punto es que el protocolo debe estar diseñado para responder a una pregunta relevante en el contexto de esa emergencia, basarse en antecedentes no clínicos y si los hubiera clínicos, debe tener el tamaño muestral adecuado y un diseño que permita rápidas adaptaciones. Y todo esto tiene que estar en el contexto de la evaluación de la autoridad sanitaria. Y, como dijimos, no perder de vista que de ese protocolo va a surgir una decisión regulatoria, con lo cual la generación de evidencia debe ser muy robusta y fiable. Tengamos en cuenta algunas medidas que se pueden tomar. En ese marco normativo, además de la posibilidad de reuniones para discutir aspectos, además de los protocolos preaprobados, además de el uso de Reliance, tiene que haber un criterio de cómo se van a elegir priorizando los estudios de acuerdo a la criticidad que esté planteando el protocolo, la aceleración en términos de los plazos, de la autorización, no solo del protocolo, sino de las enmiendas al protocolo, porque esas enmiendas en el contexto de estudios adaptativos es porque hay datos que dicen que rápidamente hay que cambiar tal o cual aspecto del el protocolo porque se basa en los datos que fuimos obtenidos, que se fueron obteniendo. Y tener en cuenta que se pueden simplificar, y esto que puede estar normativa también, los expedientes regulatorios, puede haber una evaluación priorizada que permita la reasignación de recursos. Nuestras ARN no tienen recursos extraordinarios, hay que priorizar y hay que reasignar recursos hacia donde más lo necesitamos. Tenemos que tener en cuenta entonces la posibilidad de las adaptaciones regulatorias y operativas del ensayo y finalmente fortalecer la coordinación entre toda la región y la evaluación conjunta. Hablemos un poco del seguimiento. En el contexto del seguimiento, el protocolo debe tener todos los elementos críticos para la evaluación de la seguridad
debe exigirse al patrocinador el monitoreo continuo de la seguridad y tiene que haber una comunicación fluida del patrocinador con la agencia regulatoria en términos de obtener datos a tiempo real de lo que va surgiendo de seguridad y generarse enmiendas cuando haya cambios relevantes, porque siempre la continuidad del ensayo va a depender de si los participantes van a seguir obviamente en forma segura y si los riesgos están controlados. Entonces, la seguridad es un proceso continuo y las decisiones regulatorias relativas a la continuación, modificación o interrupción del ensayo se van a integrar en forma dinámica siempre de acuerdo a la evidencia disponible y es por eso que la evidencia la tenemos que tener en forma acelerada, digamos, en comunicación continua con los productores. Algunos procedimientos alternativos, el consentimiento informado remoto, el monitoreo remoto, la posibilidad de monitoreo remoto y monitoreo centralizado de algunas cuestiones particulares del ensayo, que el ARN pueda hacer inspecciones remotas y para esto también tendrá que tener normativa y procedimientos, envíos del producto, manejo del producto de investigación que a veces puede ser de forma, enviado de forma descentralizada, es decir, no al sitio de investigación, permitiendo la actividad de centros descentralizados, lo cual implica también estar trabajando ahora en cómo vamos a fiscalizar la actividad de esos centros descentralizados y la posibilidad de visitas no presenciales. Son todos procedimientos alternativos que tienen que pensar las ARN para el marco normativo. Entonces, deben definirse estas actividades en el protocolo, teniendo en cuenta que también debe definirse que la responsabilidad del investigador, por más que delegue tareas en estos centros descentralizados, sigue siendo el responsable y debe supervisar, o sea, es mayor la complejidad en la supervisión. Para todo esto deben existir, obviamente, procedimientos en los centros. Finalmente, en dos aspectos más, la verificación y el análisis de resultados. Puede haber inspecciones remotas. Obviamente, las inspecciones remotas hay que ver cuál es el impacto, cuál es la factibilidad de hacerla. Hay medios electrónicos en el lugar para hacerlo. ¿Cómo voy a evaluar la documentación? Necesito para eso entonces procedimientos operativos. Eh, Tiene que tener la misma fase de preparación que las otras inspecciones, pero obviamente tener en cuenta entonces todos los aspectos ligados a para la elegibilidad y para la preparación a la emergencia sanitaria. En la fase particular de conducción de la inspección remota, entonces tendremos que usar revisiones digitales de datos, o sea, herramientas digitales, interacción de equipo. Vamos a tratar de mantener lo más posible el esquema de las inspecciones tradicionales, pero obviamente implica esto eh, un proceso de poder ver digitalmente un montón de documentos que en la inspección se ven ahí y en el momento. O sea que hay que garantizar que vamos a poder revisar todos esos documentos y finalmente el informe de inspección. Tiene que tener siempre un enfoque basado en los riesgos. Siempre hay que evaluar cuál es el impacto de realizarlas y hay que reconocer que a veces tienen limitaciones de tal manera que esos factores críticos de las limitaciones que puedan tener, tratemos de abordarlos
en los procedimientos operativos. Finalmente, en el análisis de los resultados de esos estudios hay que garantizar que sean estudios que sigan siendo interpretables, que sean, y lo voy a repetir muchas veces porque es muy importante tener en cuenta que tienen que seguir siendo estudios robustos y útiles para la toma de decisiones. Se debe prever, el patrocinador tiene que tener guías y procedimientos de cómo va a analizar los datos si ocurren interrupciones, cambios para las visitas, pérdidas de seguimiento y finalmente los endpoint y las variables deben ser interpretables y deben ser comparables. Entonces, en conclusión, los ensayos clínicos deben poder iniciarse, adaptarse y continuar durante las emergencias manteniendo siempre coherencia metodológica y calidad de datos. Y la fiscalización del ARN debe asegurar que aún con esas adaptaciones, los ensayos siguen generando evidencia válida. La supervisión debe centralizarse en el ensayo, las modificaciones y el impacto en los resultados, y la fiscalización debe mantener estándares, debe tener normas, debe tener procedimientos, pero debe ser flexible para poder adaptarse a justamente situaciones tan cambiantes. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Patricia. Es un gusto ahora para mí dar la bienvenida a la primera persona que nos acompañará em, como parte del panel. Y quiero contarles un poquito de por qué creímos importante conformar este panel. Porque nuestra región aprendió mucho durante COVID-19, pero también vemos en nuestro trabajo con las autoridades sanitarias, con los comités de ética, que hay mucho recambio y que no necesariamente siempre uno tiene oportunidad de escuchar la experiencia de quien la sufrió durante la pandemia de COVID-19, haciendo la revisión ética rápida, haciendo los envíos rápidos, haciendo la coordinación rápida, haciendo la supervisión regulatoria de una manera rápida. Entonces, la primera persona que estará con nosotros en este panel es Leandro Cornejo Amoretti. Leandro nos acompaña el día de hoy porque él fue miembro del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la Evaluación y Supervisión Ética de los Ensayos Clínicos de la enfermedad de COVID-19, el CENTEI de Perú, que es un comité ad hoc que se formó en Perú para la revisión ética de los protocolos de COVID-19. Leandro es además profesor de Derecho y de Bioética y se mantiene, a pesar de que el CENTEI ya no existe más, se mantiene como miembro de otro comité de ética actualmente. Adelante, Leandro, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tus reflexiones. Muchas gracias, Carla, por la presentación y muchas gracias al Programa Regional de Bioética y a la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS por la invitación. Bueno, quisiera compartir algunas reflexiones desde mi experiencia, como ya ha explicado Carla, como integrante del Comité de Ética de Investigación ad hoc para la COVID-19 que se creó en el Perú. De hecho, asumí la Secretaría Técnica de este comité el 2021, casi un año después, y a la luz de las recomendaciones que la propia OPS ha desarrollado para fortalecer la investigación en situaciones de emergencia. Creo que una de las principales lecciones que nos dejó la pandemia es que el buen desempeño que depende de la existencia de capacidades institucionales que permitan trabajar bajo estas condiciones de urgencia, incertidumbre y eventualmente enorme carga de trabajo, como ya se ha mencionado a lo largo de este seminario. Una primera lección, y tengo
5 lecciones que quiero enfatizar. Es la importancia de contar con una delimitación clara de competencias entre comités de ética, autoridades regulatorias, investigadores y patrocinadores. La protección ética de los participantes no mejora cuando se superponen funciones o cuando se atribuyen responsabilidades a instituciones que no fueron diseñadas específicamente para eso. Y esto es importante para la rendición de cuentas que siempre ocurre luego de una emergencia sanitaria y sobre todo en escenarios de incertidumbre cuando todos se vuelven generales después de la guerra. Una segunda lección es la necesidad de fortalecer capacidades operativas de los comités. Las recomendaciones de la OPS señalan la importancia de contar con más integrantes, estructuras organizativas adecuadas y mecanismos de apoyo. En situaciones de emergencia, los miembros de los comités deben revisar protocolos, evaluar modificaciones, enmiendas, analizar nueva evidencia y responder rápidamente. Entonces, debe garantizarse, por ejemplo, suficiente personal de soporte para lograr esos objetivos y dejar abierta la opción incluso de contar con más o menos personal dependiendo de las circunstancias. De hecho, la duración de la pandemia de la COVID, que en Perú la emergencia duró más o menos 3 años, en términos legales, la emergencia sanitaria tuvo una larga duración, dejó en claro esta posibilidad. Y es importante en ese sentido que el conocimiento del funcionamiento administrativo de un comité en estos momentos, en esas circunstancias de emergencia, se pueda diluir en varias manos para que no haya esta pérdida de capacidad de respuesta y funcionamiento. Uh, una tercera lección es que considero fundamental fortalecer el papel de las presidencias, secretarías técnicas y en general de autoridades de un comité de ética. Durante las emergencias solemos exigir a los comités una respuesta mucho más rápida y un trabajo más intenso por lo tanto. Sin embargo, en muchos países, como sucedió en Perú, las principales responsabilidades recaen sobre autoridades que continúan desempeñando simultáneamente sus funciones habituales, funcionarios públicos o trabajando en instituciones privadas. Por ejemplo, mediante la opción de reducciones temporales de carga laboral o licencias parciales con goces de haberes para las presidencias y secretarías técnicas, permitiéndoles dedicar una parte significativa de su jornada a las actividades de un comité, creo que esto puede ser un aspecto muy importante para lograr un buen funcionamiento. En cuarto lugar, siguiendo la idea anterior, también es importante considerar una mayor incorporación de integrantes de un comité, algo que también menciona precisamente el documento de la OPS. Y en particular cuando el trabajo de revisión y monitoreo ético depende de personas que realizan una labor voluntaria. De esta manera, la carga de trabajo se podría diluir entre varias personas especializadas en ética de investigación. Pero más importante, hay una mayor transferencia de competencias sobre la experiencia de aplicar y gestionar la ética de investigación durante una emergencia. Y cuando hay más personas conscientes y atentas a los problemas, las deliberaciones pueden ser mucho más fructíferas y eficaces, dado que siempre habrá disponibilidad de integrantes para crear estos espacios. Y finalmente, en quinto lugar, pues este punto puede ser un poco extraño, pero creo que sí vale la pena. Considero muy importante también contar con capacidades y herramientas para la comunicación pública. Una emergencia sanitaria puede terminar convirtiéndose en un problema público que termine atrayendo la mirada de la ciudadanía e incluso de los medios de comunicación. Algunos ensayos clínicos en Perú, por ejemplo, durante la emergencia de la COVID-19, adquirieron una enorme visibilidad pública y mediática. De hecho, se convirtieron en genuinos eventos apoteósicos. Entonces, es importante contar con espacios autónomos de comunicación pública que tengan una doble función, la de rendición de cuentas y una cuestión pedagógica. En Perú, ¿no? En mi país, la ética de investigación es un asunto un poco conocido. Incluso hoy y luego de la pandemia no es fácil para las personas identificar a los actores institucionales y sus funciones en ese ámbito. Por ejemplo, una cuenta institucional, oficial, en redes sociales, administrada por un integrante de un comité de ética, preferentemente un comunicador, que es algo que muchos comités de ética suelen recomendar tener.
puede ayudar muchísimo a establecer este puente entre la ciudadanía, los medios y el comité. Y con esto, pues, generar este inevitable diálogo que va a ocurrir, dado que una emergencia sanitaria es un problema público que requiere que reclama mucha atención. Bueno, estas vendrían a ser las 5 recomendaciones que puedo enfatizar de la experiencia que enfrenté como integrante y luego como secretario técnico de un comité de ética de COVID. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leandro, por la reflexión. Creo que lo que dices sobre la carga de tiempo, lo demandante que fue la revisión ética, realmente resalta la urgencia de pensar en preaprobar protocolos, porque porque nos permitirá avanzar tanto como sea posible y liberar tanto a quienes hacen el manejo de los comités de ética como a los propios miembros en situaciones de emergencia. Y creo además que el último punto más es muy importante en relación también a alentar la transparencia de la investigación y la confianza en la investigación. Quiero ahora darle la bienvenida a Carlos Burger, desde una perspectiva distinta. Carlos Burger está ahora con nosotros en representación a la autoridad nacional que supervisa a los comités de ética de la investigación y que tiene la tarea de establecer la estrategia, de guiar a los comités. A Carlos Burger, él, está en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, Argentina es un país federal donde es a nivel provincial en que se manejan los temas de ética y la investigación. Carlos pasó por esto también durante la pandemia y es un gusto tenerlo hoy con nosotros para escuchar sus reflexiones sobre su experiencia. Adelante, Carlos. Bien, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar presentes. Bueno, como bien decía Carla, yo pertenezco en realidad no a un organismo nacional, sino provincial, que es el Comité de Ética Central del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El valor de nuestra institución es que ha sido el primer ministerio en la Argentina que acreditó comités de ética. Entonces, yo les voy a proponer en esta pequeña intervención 3 ejes fundamentales. En primer lugar, el porqué de la importancia de la supervisión del trabajo de los comités de ética por parte de una entidad acreditante, la forma en que se realiza y qué es justamente la herencia, lo que hemos legado a través de la emergencia de la pandemia COVID-19. En primer lugar, hay que entender que la supervisión en comité de ética para un organismo que acredita es obligatoria, es mandatoria. ¿Por qué? Porque cuando uno otorga la acreditación de un comité, no solo verifica que tiene condiciones para poder cumplir sus tareas, sino que debe mantener, sostener esta acreditación. Esto implica una labor continua de comunicación con los comités acreditados y en el caso de Argentina particularmente, desde que la última modificación en la norma de ANMAT ha descansado ampliamente en la confiabilidad que tiene un sistema de acreditación. Por tal motivo, acreditar un comité y supervisar el comité es una obligación de un ente acreditante o de un comité central fundamental, porque no nos basta con acreditar a un comité, sino queremos establecer un régimen confiable para la comunidad de la investigación, para los pacientes, para los investigadores, para los centros de investigación. Uno de los avances que nosotros hemos tenido en este sentido, en consonancia con los documentos de OPS, es lograr la acreditación diferenciada de comités, que en cierta manera nos permitió, como decía recién Leandro, identificar aquellas fortalezas y aquellos recursos que había que acrecentar en comités que iban a evaluar ensayos clínicos. Lo cual, obviamente, esto genera una consecuencia en una situación de emergencia sanitaria. Segundo punto a tratar, ¿cómo se va realizando este tipo de supervisión de un comité de ética, al menos desde nuestra experiencia, desde el nivel central? Uno es al momento de la acreditación, que simplemente podríamos decir que es una etapa previa en la cual uno verifica que el comité se encuentra conformado de acuerdo a estándares internacionales, como así también que sus POEs se encuentran adecuados a
los estándares internacionales. Esto incluye, por ejemplo, disposiciones específicas para evaluar estudios, ensayos clínicos que no se le van a exigir a los comités que no evalúan este tipo de investigaciones, ¿verdad? Dentro de ello, exigimos la existencia de los POEs en emergencia sanitaria que hemos adoptado obligatoriamente la propuesta que hizo la Organización Panamericana de la Salud, con realmente muy buenos resultados en el ámbito de la acreditación provincial. Dentro del segundo paso, que diríamos, de lo que es la supervisión, sería el seguimiento de las tareas, ¿no es cierto? Una vez acreditado, ¿cómo realizamos ese seguimiento? En base a esto, nosotros hemos establecido un programa de fortalecimiento en lo que es el funcionamiento y control de los comités de ética que se basa en tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con verificar aspectos formales referidos a la documentación que aplica hoy en día en el comité, que debe ser específicamente aquella que esté registrada ante el ente acreditante, que en este caso es el Comité de Ética Central. Por ejemplo, no aplicar procedimientos operativos que no han sido aprobados por el nivel central, porque justamente el tener procedimientos operativos estandarizados registrados en el nivel central da una garantía a la comunidad de investigación que se cumple con determinados pasos que más de una vez se ha mencionado en este encuentro, vinculados a la celeridad, a los tiempos que deben ser respetados, a la calidad de la evaluación y por otro lado también a lo que es la garantía hacia los participantes de la investigación. El segundo punto a evaluar para nosotros como comité de ética ya es qué criterios tuvo ese comité para evaluar. Y entonces buscamos como marco de referencia los fundamentos que tuvo el comité para la evaluación de un estudio, tomando como referencia las pautaciones. Para esto nosotros individualizamos cuáles de estas pautas serían susceptibles de monitoreo de parte de un nivel central, de tal manera que uno puede identificar que ese es el estándar común. Porque estamos en ética, razón por la cual, como es una disciplina que trabaja sobre la argumentación, las argumentaciones pueden ser múltiples, pero partimos de un consenso obligatorio para los comités que es justamente tomar como marco de referencia a las pautaciones, a diferencia de lo que pasa con la supervisión que hace una autoridad regulatoria con los centros de investigación, donde realiza inspecciones que están relacionados a la buena práctica y por otro lado el marco regulatorio vinculado a la actividad. Obviamente, esto nos genera a nosotros un panorama de la situación de cómo se encuentra trabajando el sistema de comités acreditados, generándonos a nosotros como documentación interna lo que llamamos un scoring de cumplimiento con pautas que son de público conocimiento para los comités, y este scoring de cumplimiento nos sirve a nosotros para identificar en una emergencia sanitaria en la cual tenemos que priorizar equipos eficientes y que tengan capacidades para resolver, ¿cuáles serían los posibles nodos que estarían desarrollando proyectos de investigación en consonancia con un acuerdo con la autoridad regulatoria local? ¿Qué quiere decir esto? Esto implica una comunicación constante de parte del Comité de Ética Central con la autoridad regulatoria local para identificar de parte de la autoridad regulatoria centros más investigadores y de parte del Comité de Ética Central cuáles son los comités fortalecidos que darían una correcta respuesta, llamando correcto a aquello que sea eficiente, con garantías, principios éticos respetados para afrontar esta emergencia. Bien, si no hacemos este trabajo de supervisión de los comités de ética, la información se pierde y no vamos a poder dar cierta prioridad a destacar aquellos equipos que realmente tienen capacidad de trabajo y que pueden responder a la necesidad de la emergencia. Sino de lo contrario, como bien se contó, se charló en este encuentro, muchas veces algunos comités por falta de experiencia terminan aplicando mismos criterios procedimentales para una situación de emergencia que cuando no la hay. Y esto evidentemente da cuenta de una ineficiencia del sistema en el cual quienes estamos en el rol central debemos tratar de controlar y debemos tratar de mitigar. Este scoring, obviamente, podríamos llamarlo de eficiencia, no sé si decir eficiencia, en todo caso, de cumplir con su rol como comité acreditado, es interno del nivel central. Esto quiere decir que el comité
no tiene un scoring puntaje por el cual puede competir al ser el mejor comité de la región, sino justamente nos sirve a nosotros como un dato de referencia para saber cuáles son aquellos que están mejor preparados para afrontar una evaluación en situaciones de emergencia que iría de la mano de los mejores centros y de los mejores investigadores para poder generar esta evidencia. Tercer punto que tenía para comentarles es justamente lo que nos comentaba Carla con relación al COVID. Si bien no teníamos todo esto tan trabajado en un programa de fortalecimiento, como yo les expliqué, tuvimos que empezar a armar algún tipo de evaluación conjunta para superar determinados obstáculos. En ese momento todavía no se había trabajado lo que son los procedimientos operativos en situaciones de emergencia, que hoy es obligatorio para un comité que va a evaluar ensayos clínicos, razón por la cual empezamos a trabajar en estrategias de individualizar cuáles son los protocolos que se encontraban en la jurisdicción, qué centros los poseían, cuáles eran los comités, para poder realizar una evaluación conjunta y coordinada desde el nivel central junto con los comités institucionales. De esta manera nosotros podíamos superar el requisito normativo existente en Argentina, por el cual cada centro de investigación tiene que tener su propio comité de ética y evaluarlo. Entonces dijimos, para evitar esta múltiple evaluación, como decía Carla, juntemos o reunámonos con todos los comités que tienen en su tarea evaluar un mismo estudio y lleguemos a criterios uniformes, cada uno respetando y aceptando, obviamente, que vamos a hacer una evaluación consensuada, respetando, obviamente, lo que se concluya en este grupo de trabajo conjunto. Después, cada comité, obviamente, emitía su dictamen aprobatorio de acuerdo con los requisitos formales de la propia institución y en definitiva con lo que marca el marco regulatorio en Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires. También ha sucedido en esta jurisdicción muchos casos, como decía Carla, de intentos de implementar, de imponer determinados tratamientos en la emergencia que no habían pasado por marcos de proyectos de investigación. Hemos afrontado también la evaluación de usos compasivos que pretendieron después querer tener el suficiente diseño o podríamos llamarlo disfrazarlo como un proyecto de investigación para generar evidencia, lo cual sabemos que es perfectamente equivocado, que no tenía ningún tipo de validez desde lo metodológico ni valor comunitario. Y esto obviamente fue una duda que tuvieron que afrontar muchos comités y que se ha podido trabajar desde nivel central. Lo mismo con relación a los Marco Meuri. El rol de un comité central fue justamente poder individualizar estas posibles evaluaciones de Marco Meuri, destacando desde ya el rol de que no se trata de una investigación, que es una aplicación de emergencia excepcional y que esto genera también el compromiso de tener que investigar a futuro para que realmente se tenga evidencia. Con esto, para terminar, lo que uno pretende desde un nivel central es mejorar la tarea de los comités, no pasar a ser un rol supervisor, de inspector, fiscalizador y sancionador, por más que la ley nos habilita a quitar la acreditación de comités. Lo que uno desea es que el sistema de comités acreditados mantenga un estándar que de lo que implica estar acreditado, ¿se entiende? No es solamente un certificado, no es solamente una constancia, pero por sobre todas las cosas, la supervisión tiene también un rol formativo, un rol educativo a los comités y también es una manera de dar confiabilidad al sistema de evaluación e investigación. Sino de lo contrario, la misma comunidad, los mismos investigadores pueden pensar, bueno, el comité está acreditado, evalúa y aprueba lo que venga, cuando en realidad nadie se encarga de unificar criterios ni de tareas formativas. Creo que en el fondo lo que todos queremos es, más allá de las cuestiones regulatorias, más allá de lo que impone la ley, queremos concientizar a la comunidad de investigadores en general que la dimensión ética, que el rol del comité de ética no es un impedimento, es una herramienta de trabajo y como herramienta de trabajo debe tener la suficiente fuerza como para crear conciencia en la comunidad de investigadores que no es posible investigar sin plantearse previamente la dimensión ética y el dilema ética del proyecto, sea del nivel de riesgo que sea. Bueno, hasta ahí mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos y gracias por resaltar ese rol del Sistema Nacional de Ética de la Investigación
que es un aspecto fundamental de la visión de la OPS para el trabajo en ética de la investigación. Creo que si no trabajamos todas las partes interesadas, todas las partes involucradas de una manera coordinada, no vamos a lograr que la investigación se haga de manera ética, no vamos a lograr promover la investigación bien hecha, que es la investigación que lleva a encontrar soluciones para la salud y el bienestar de las personas. Es un gusto ahora, quedándonos en Argentina, de tener con nosotros a Laura Traversi. Laura Traversi nos acompaña desde ANMAT, que es la Autoridad Regulatoria Nacional de Argentina, donde ella es responsable de los ensayos clínicos. ANMAT, como ustedes saben, es una autoridad regulatoria nacional de referencia en nuestra región y ha tenido una experiencia muy importante en el contexto de la COVID-19 y bueno, para nosotros es un gusto contar con Laura y que nos comparta su reflexión, sus experiencias y los desafíos que ve ella para lo que viene. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Carla. Gracias a todos también por la invitación a participar en este panel de esta temática que es tan interesante. Y bueno, desde mi visión como representante del Departamento de Ensayos Clínicos de ANMAT, les voy a comentar un poco la experiencia que tuvimos desde ANMAT como agencia regulatoria en el proceso de evaluación de ensayos de farmacología clínica durante la pandemia COVID-19 y luego algunas cuestiones relacionadas a oportunidades de mejora, ¿sí? O reflexiones de lecciones aprendidas durante la pandemia. En principio todos sabemos que la pandemia COVID-19 exigió para todos los actores respuestas rápidas, la necesidad de adaptación para ser capaces de plantear medidas con la celeridad que la emergencia sanitaria lo requería. Entonces, en ese contexto, nosotros desde ANMAT nos encontrábamos con dos escenarios. Por un lado estaban los ensayos clínicos que estaban en curso, que estaban reclutando participantes o con pacientes en tratamiento y en seguimiento y que no había que descuidar. Y por otro lado, los ensayos clínicos que se iban a presentar, ya fuera para COVID o para otras patologías. Entonces, bueno, en ese contexto se pensó con la rapidez que lo requirió la emergencia, la creación y la publicación en la página web de ANMAT de un documento que se tituló Medidas y recomendaciones en los ensayos de farmacología clínica durante la pandemia COVID-19. Y ese documento tenía como objetivo, bueno, obviamente disminuir el riesgo de diseminación viral y de saturación del sistema de salud que en ese contexto podía recibir mayor demanda. Y por supuesto, proteger los ensayos que estaban en curso y pensar en las mejores estrategias a aplicar o implementar para los estudios que se fueran a presentar para evaluación. Ese documento tuvo distintos pilares. Uno de ellos fue la mitigación de riesgos. En ese momento, para los estudios en curso y para los estudios que se iban a presentar, se exigió a los patrocinadores de los ensayos clínicos que presentaran planes de mitigación de riesgo y que esos planes fueran notificados a todo lo que es el ecosistema de la investigación clínica, a los centros en investigación, con los investigadores, a los comités de ética y por supuesto, bueno, a la agencia regulatoria. Nosotros evaluamos más de 200 planes de mitigación de riesgo y el contenido incluía, entre otros temas, aspectos relacionados al proceso de toma de consentimiento informado, a las visitas y los procedimientos que se iban a llevar a cabo en los ensayos clínicos, a todo lo que tenía que ver con el envío y dispensación del producto en investigación y a los monitoreos de los estudios. Luego también otro pilar que tenía este documento es todo lo que tenía que ver con una gestión adaptativa acorde a la pandemia. Respecto al reclutamiento, se cerró el reclutamiento para voluntarios, para estudios para voluntarios sanos, pero como excepción se dejó abierto el reclutamiento para estudios para COVID-19, o sea, que fueran destinados en voluntarios sanos, que fueran destinados a prevención de COVID-19. Y en relación al reclutamiento en pacientes, o sea, en
estudios clínicos destinados a patologías, se dejó abierto al criterio de los patrocinadores, los investigadores, los comités de ética, de acuerdo a la situación sanitaria de, digamos, de cada jurisdicción. Todos sabemos que Argentina es un país extenso, un país federal, como bien mencionó Carlos. Entonces, de acuerdo a la situación que estuviera transitando cada región y a su vez al tipo de estudio, a los centros, a la situación propia de cada centro, a la complejidad de los estudios, como mencioné anteriormente, analizar si el reclutamiento de los estudios en pacientes continuaba abierto o si se suspendía. En la mayoría de los casos se suspendieron transitoriamente hasta que, bueno, mejorara la situación sanitaria. Y otro de los aspectos fundamentales fue la descentralización. O sea, pasamos de un modelo de estudios en los que el participante iba principalmente al centro a un modelo en el cual el estudio fue hacia el participante. Entonces se permitió el uso de telemedicina, la realización de visitas a domicilio, de procedimientos también a domicilio, entrega de producto en investigación a domicilio, y todo esto se tenía que ejecutar a través de procedimientos operativos estándares establecidos, documentados y bajo buenas prácticas clínicas. Y otro de los pilares fundamentales de este documento tenía que ver con la evaluación de los estudios. Se iba a implementar una evaluación acelerada de estos estudios. Entonces ANMAT estableció como prioridad los ensayos clínicos destinados a tratar, a prevenir la enfermedad de COVID-19. Y para ello, con cada presentación formal del ensayo clínico, se debía dar aviso a ANMAT de que se había presentado el estudio y los datos del estudio a un correo electrónico institucional, para nosotros poder darle prioridad ante el proceso de evaluación. Para que la evaluación también fuera más ágil, existe en ANMAT y existía en ese momento una regulación que permite la realización de reuniones previas a la presentación formal del ensayo clínico. Estas reuniones, por supuesto que en pandemia se hicieron de manera virtual, antes se hacían presenciales, hoy ya quedaron virtuales, ya establecidas de esta manera. Para poder llevar a cabo esa reunión, el patrocinador de los estudios debía mandar toda la información relacionada al estudio, protocolo, monografía del producto en investigación, para que desde ANMAT hiciéramos una revisión preliminar y luego en la reunión se pudiera hacer un foro de intercambio entre el patrocinador o los regulados y ANMAT, y se pudiera, digamos, ya anticipar observaciones o requisitos locales que fueran a ser necesarios para la aprobación del estudio posteriormente. Entonces, bueno, esto también de alguna manera acortaba tiempos de evaluación. Estas reuniones, por supuesto, se hacían con un criterio basado en riesgo. Esto quiere decir para estudios que pudieran presentar alguna complejidad, ya sea en su evaluación, en su supervisión o en su ejecución. Entonces, algunas cuestiones operativas también podían ser complejas. Por ejemplo, en Argentina no teníamos experiencia de ensayos clínicos en los que se reclutaran más de 5.000 participantes, como ocurrió, por ejemplo, con algunos estudios de vacunas. Entonces, bueno, por supuesto, acá se agregaba complejidad operativa también. Con respecto a la evaluación, o sea, cuando los patrocinadores presentaban formalmente el ensayo clínico para evaluación, además de esto que yo había mencionado anteriormente, de pedir un aviso previo, que nos dieran aviso de que se había presentado un ensayo clínico para COVID, se modificó el proceso de evaluación. Nosotros habitualmente y tradicionalmente hacemos un proceso de evaluación secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Que se va evaluando el ensayo clínico. Varias técnicas que intervienen en la evaluación de ensayos clínicos lo hacen secuencialmente, una después de la otra. Para los estudios de COVID se hizo algo más coordinado, se hizo algo en simultáneo. Nosotros recibíamos el aviso del ingreso del estudio para evaluar y desde mi coordinación dábamos aviso a todas las áreas técnicas que intervienen en lo que es la evaluación de un ensayo clínico para que se hiciera una evaluación en simultáneo y que las observaciones también se emitieran, en caso de haber observaciones, de manera simultánea y coordinada, para poder acortar tiempos de evaluación.
Esto, por supuesto, exigió un esfuerzo superior, una coordinación institucional muy importante, pero permitió de alguna manera también tiempos récords de evaluación que la verdad que agilizó muchísimo. Y esto permitía, digamos, mantener los estándares de calidad y los estándares que se exigen para lo que es la evaluación de un ensayo clínico. Entonces, lo que cambiamos fue más que nada los procesos, no los estándares que nosotros, por supuesto, exigimos. Luego, para lo que es el seguimiento de los estudios, también se hicieron algunas adaptaciones. Con criterios basados en riesgo se pidieron informes más frecuentes en aquellos estudios que avisoráramos, digamos, algún riesgo. Y también se implementó el procedimiento de inspecciones remotas, ¿sí? Que permitió seguir fiscalizando, sobre todo en la etapa de aislamiento, ¿sí? Que tuvimos un aislamiento muy prolongado en Argentina. Eso, bueno, nos permitió de alguna manera continuar con la fiscalización y la vigilancia de los estudios. En relación a oportunidades de mejora o a cuestiones que, bueno, que me parece que uno reflexionándolo retrospectivamente y del aprendizaje, de las lecciones aprendidas de la pandemia, surgieron, por supuesto, algunas opiniones o cuestiones como para pensar en mejoras. Eh, por un lado, se hizo necesario, y bueno, lo hicimos efectivo, la formalización de los procesos de emergencia. Incorporamos a la norma, nosotros hicimos un cambio normativo el año pasado, en el 2025, y en ese cambio incorporamos, ya queda establecido por norma, la evaluación prioritaria y expedita para estudios que sean, por supuesto, para el tratamiento, diagnóstico o prevención de alguna patología dentro de lo que sea una crisis o emergencia sanitaria. También, bueno, se establecieron POEs y esto, digamos, es importante ya contar con esto para estar preparados para una futura situación de crisis. Otro aspecto importante que me parece remarcar es la transparencia que ya se mencionó anteriormente. Nosotros durante la pandemia publicábamos los ensayos clínicos de COVID, también inspeccionamos todos los estudios de COVID por una cuestión también de interés sanitario, pero volviendo al tema de la transparencia, quizás se puede llegar a hacer una publicación más ampliada, con información disponible más en tiempo real. Eso, por supuesto, requiere de recursos y de pensar quizás en un plan, pero bueno, nos parece importante también transmitir esta reflexión. Y el fortalecimiento en lo que es la coordinación con las distintas autoridades. La comunicación fue fundamental durante la experiencia COVID. Nosotros maximizamos mucho la comunicación con los patrocinadores, con los investigadores, tuvimos también intercambios con comités de ética, pero nos parece, bueno, que hay que reforzarlo y también reforzar lo que es la comunicación con las distintas autoridades jurisdiccionales para poder, claro, tener una coordinación más efectiva, evitar duplicaciones en lo que es la evaluación. Y también aplicar algo que también se mencionó, Reliance, con otras agencias sanitarias. Si bien durante la pandemia COVID hubo acuerdos que se firmaron, acuerdos de intercambio de información con la EMA y con la FDA de parte de ANMAT, me parece también importante adoptarlo como ya un mecanismo más formalizado, digamos, y más frecuente para poder dar respuesta, digamos, a esta situación. Así que bueno, como reflexión final, me parece que la experiencia adquirida durante la pandemia demostró la capacidad que tenemos, que todos los sistemas regulatorios han tenido de adaptación para responder en forma rápida y en forma eficiente a una situación de emergencia. Sin embargo, es importante hacer un análisis retrospectivo y estar preparados para, bueno, eventuales futuras crisis sanitarias y poder identificar oportunidades de mejora que pueden ser relacionadas a lo que mencioné anteriormente, la formalización de procedimientos de emergencia, la profundación en lo que es la transformación digital, la gestión basada en riesgo, el fortalecimiento de la transparencia y la consolidación de mecanismos de coordinación y supervisión remota que pueden contribuir a una respuesta aún más eficiente ante futuras emergencias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y gracias por resaltar el aspecto que a veces nos olvidamos, y es que inicia una emergencia, pero eso no significa que todo lo otro que uno tiene que hacer desaparece. Entonces, buscar las modalidades de emergencia es urgente también porque hay que seguir haciendo el otro trabajo, incluso que no es de emergencia, y creo que es algo que no habíamos mencionado antes. Nuestro último panelista hoy es alguien a quien algunos, muchos, me imagino, conocen ya, Ricardo Palacios, un importante investigador de nuestra región que ha sido investigador principal en el Instituto Butantan de uno de los ensayos de vacunas de COVID-19 y que tiene amplia experiencia como investigador y bueno, con quien en OPS venimos colaborando desde otra emergencia que es Zika. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Es un gusto contar con tu reflexión. Bueno, muchas gracias Carla y muchas gracias a la organización por invitarme. Y lo primero que quiero hacer es no solo felicitar a la organización, sino felicitar a todos los participantes, porque entendieron o están entendiendo una cosa, y es que estas emergencias de salud pública internacional y en particular las que afectan a la región continuarán ocurriendo. No es algo que esté en el pasado. Sabemos que el COVID fue una experiencia muy marcante que afectó la vida de muchísimas personas, de nosotros mismos, pero lo que quiero también decir es que hemos tenido otras emergencias, como bien lo mencionaba Carla, tuvimos la emergencia de Zika, la emergencia de Mpox también afectó América Latina. Y entonces, cuando hablamos de emergencia en salud pública de interés internacional, no estamos limitados a eventos catastróficos como ocurrió con la pandemia de COVID-19, pero también tenemos esos otros eventos que han ocurrido que posiblemente no afectan a la mayoría de la población, afectan porciones circunscritas de la población, como ocurrió con Zika, como ocurrió con el Mpox, pero no dejan de ser emergencias. Entonces, digamos que es la primera cosa que quiero llamar la atención, y que esto va a seguir ocurriendo. Entonces, tendremos emergencias de diferentes magnitudes. No todas van a ser pandemias, no todas van a ser esas catástrofes que paralizan países, en fin, prácticamente al mundo, pero habrán emergencias que merecen también una atención, y por eso son declaradas emergencias de salud pública, y que estas tenemos que tenerlas también con igual cuidado, porque para esas personas que están en ese riesgo es una urgencia tan grande como lo fue para todo el mundo el COVID. Entonces, ese es el primer mensaje que yo quería traer hoy. Me encantó que nuestra colega de ANMAT, Laura, mencionó la protección de los participantes en estudios en curso. De eso es realmente fundamental. Y aquí yo quiero llamar la atención y recordar, ustedes lo vieron, o sea, esto no es historia que la leyeron en un libro, esto es vivencia que la sintieron en la piel, que la vieron en las noticias. Y es que de cuándo se declara la emergencia a cuando la emergencia llega a nuestra puerta, hay tiempo. Esto no es, o rara vez se ocurre de forma inmediata. O sea, normalmente la mayor parte de nosotros no va a vivir como en el primer lugar donde ocurren los casos, en el epicentro. Claro, habrá alguno que puede ocurrir eso, pero en la mayor parte de los casos esto no es verdad. Nosotros tenemos tiempo. Entonces, yo recuerdo cuando yo vi las primeras informaciones a finales del 2019 por sistemas de alerta de brotes epidemiológicos, que estaban ocurriendo casos en la China. Después uno inicia a escuchar que los casos que vienen a Europa inician en Italia principalmente, y cómo inician a aparecer casos en otras partes del mundo. Y lo que yo quiero decirles es, usen ese tiempo. O sea, cuando esto inicia a ocurrir, ese tiempo toca utilizarlo.
O sea, puede ser que eventualmente no llegue, puede ser. Pero cuando ustedes sepan que esto está iniciando a ocurrir, hay que prepararse. Entonces, prepararse significa aprender. Generalmente son enfermedades que son inusuales, que no son las cosas que ya conocemos que ocurren de forma endémica o de forma en brotes epidémicos constantemente, sino son cosas totalmente nuevas. Entonces, iniciar a aprender, ver la literatura existente, ver analogías, contactar expertos que pueden ayudarnos. Entonces, es más o menos como cuando en el avión a uno le dicen, antes de ayudar a los otros con su máscara de oxígeno, primero colóquese su máscara. Es básicamente eso. Uno mismo tiene que iniciar a prepararse y a obtener información para después uno poder servir a los otros en esos papeles que le correspondan a uno y cada uno de sus situaciones, sea comités de ética, sea desde agencias regulatorias, o sea, desde el área de investigación. Entonces, es realmente utilizar ese tiempo de forma sabia, de forma consciente, porque si eso está iniciando a correr, seguramente va a llegar a nuestra puerta. Si no llega, muy bien, pues aprendimos algo, pero si llega, iniciamos a conocer y a prepararnos y no nos coge, digamos, de forma descuidada, de forma desprevenida, pero por lo menos conseguimos pensar escenarios en los cuales podemos movernos, con quién contar, cómo apoyarnos, cómo eh, volver a repasar, por ejemplo, las guías que se han preparado, como las guías de OPS, volver a hacer posiblemente entrenamientos para que la gente refresque conocimientos sobre eso. Entonces, utilicemos ese tiempo. Yo me acuerdo que en febrero, nosotros ya estábamos en febrero de 2020, que no había ningún caso en Brasil. Nosotros ya estábamos estudiando todo lo que existía sobre coronavirus y publicado hasta ese momento. O sea, ya habíamos estudiado MERS, habíamos estudiado coronavirus común, de resfriado común, en fin, todo lo que era posible. Entonces, prepararse es absolutamente fundamental y es eso, hay poco tiempo, sí hay poco tiempo, utilicémoslo, utilicémoslo con sabiduría porque realmente se necesita. La otra cosa que ocurre, y esto es una realidad, o sea, esto no lo voy a decir que es una realidad de nuestra región, porque nosotros somos países que están en desarrollo, esta es una realidad que ocurre en todas las latitudes, ocurrió en todas las latitudes. Existirán presiones. Cuando uno inicia a trabajar en asuntos que afectan una gran cantidad de población, que afectan la economía, que afectan, inician a haber presiones también para que ocurran determinadas cosas, en cualquier sentido, o sea, para acelerar cosas, como ya lo han mencionado mis colegas, acelerar cosas que no deberían, no están probadas para iniciar a implementarlas sin conocimiento, existen presiones en ese sentido, para saltarse pasos que pueden afectar la integridad ética de los estudios. En fin, hay una serie de presiones que pueden ocurrir, o hasta presiones en contra. Desafortunadamente en Brasil nosotros tuvimos una posición del entonces presidente que fue contra los estudios de la vacuna. Y, en fin, existen una serie innúmera de presiones que tenemos que siempre recordar nuestra integridad, tanto ética como científica, para poder entregar, porque realmente si no resistimos estas presiones, no vamos a poder entregar la solución a la población. A veces la respuesta es un no. Y esto también yo quiero decir lo que no todos los ensayos clínicos van a ocurrir de forma exitosa. A veces la respuesta es no. Pero tener un no honesto, llegar y uno decir, por ejemplo, y bien citado el ejemplo del plasma, decir de forma honesta, mire, esta intervención no sirve, hay que parar con esa intervención y ocuparnos, buscar otras, cómo utilizar recursos que en ese momento son muy limitados, cómo utilizar esos recursos para ir a buscar intervenciones que sean más útiles, es una respuesta muy valiosa también. Entonces, hasta el no, si lo podemos encontrar de forma honesta, de forma íntegra, es una respuesta muy valiosa y en eso el apoyo tanto de autoridades regulatorias como de autoridades éticas para acompañar ese proceso de integridad científica y ética es extremadamente valioso. Entonces, quiero resaltar ese, y nosotros desde el punto de vista de investigadores
Entendemos que ese es un apoyo que tenemos para poder mantener y resistir presiones que pueden ocurrir. Entonces, esto también, y me imagino que las mismas presiones las sufren las autoridades regulatorias, las mismas presiones pueden ocurrir inclusive a niveles de comités de ética, y en esto es un llamado a uno eh, tener esa fuerza, apoyarse unos a los otros en esa causa común de poder encontrar la verdad en la mejor metodología científica y respetando los principios éticos. Entonces, esto también tengo que reconocer. Eh, Ahí en nuestra geografía en América Latina tenemos una diversidad de países, en las Américas en general, y no todos los países seguramente van a ser parte de los estudios pioneros, en fin. Pero mi llamado también es iniciar a pensar, y esto lo digo también en una experiencia que tuvimos en Brasil, es iniciar a pensar también otras formas de estudiar y de generar evidencia, que son estudios de implementación y de efectividad, que también fueron muy valiosos a la hora de implementar, eh, eh, por ejemplo, vacunas. Y tuvimos la experiencia muy feliz desde Butantan de trabajar en ese sentido, de hacer estudios de efectividad que generan otro tipo de evidencia, pero que sustenta también los estudios de eficacia clínica de fase 1, 2, 3, entonces estamos hablando de estudios de fase 4, y que también ayudan a generar evidencia científica que guían los programas de salud pública a cómo implementar mejor las medidas que eventualmente estén a disposición. Entonces, recuerdo dos, uno en el cual conseguimos hacer un estudio randomizado por clúster, por conglomerado, en una ciudad en el estado de Sao Paulo, una pequeña ciudad, y con esto conseguimos generar evidencia que fue muy valiosa para poder generar confianza sobre la efectividad de la vacuna. Y hay otro que será publicado en breve, que es uno que se hizo, es un estudio para poder hacer un ensayo clínico para determinar el efecto de la priorizar, dar prioridad a determinados grupos de riesgo en comparación a grupos que no tenían el mismo riesgo. Entonces, existen también oportunidades, y yo quiero incentivar a los grupos que están en países que tal vez se sienten que no pueden liderar necesariamente. Hay otros tipos de estudios, hay otros tipos de respuestas que se pueden implementar durante una emergencia para incorporar y generar confianza en la población y generar la mejor forma de incorporar tecnologías. Entonces, quiero llamar la atención. Y por último, en esta parte de preparación, y ahora ya no hablando del pasado, sino hablando del futuro, yo quiero decirles que las próximas emergencias serán emergencias que las veremos dentro de un contexto de una herramienta que está cambiando la forma en que hacemos muchas cosas, inclusive la ciencia, que es la inteligencia artificial. Entonces, mi último llamado es aprendan sobre eso. No hay salida. Esto vendrá, la próxima emergencia que tendremos, el componente de inteligencia artificial vendrá junto. Y la cuestión en particular en relación a la parte ética requiere reflexión, requiere consenso, requiere una interiorización de conocimientos, y va a haber una cantidad de presión que va a ser multiplicar, porque todo el mundo va a considerarse experto porque fue a consultar la herramienta X, Y o Z de inteligencia artificial, y todo el mundo cree que ahora va a ser el mayor experto sobre un área en la cual no apenas lo que hizo fue escribir unas líneas en uno de estos programas. Entonces, prepárense, conozcan esto, conozcan estas herramientas. Si las conocen y las consiguen manejar de forma apropiada, les pueden ayudar mucho. Esto es lo que puedo decirles. Son muy útiles, pero si no se utilizan de forma adecuada, pueden llevar a uno de los problemas que tuvimos particularmente con Zika, que es lo que se llama una infodemia. Entonces, es una
es como si fuera una epidemia de información y de información de diverso tipo de calidad, que uno no sabía qué cosa era buena, qué cosa era mala, qué cosa era cierta y qué cosa era equivocada. Entonces, el riesgo es que esa infodemia, que ya sentimos ese problema en sí, que sobre todo al comienzo hubo mucho problema, mucha desinformación, mucha gente dando opiniones, volviéndose experto en una cosa que nunca había trabajado en una semana. Ahora lo tendremos millares de expertos sobre cosas nuevas en un minuto que simplemente entran en un programa y colocan unas líneas y cogen esa respuesta por cierta. Entonces, prepárense y creo que este es el mejor y de nuevo felicitaciones tanto a la OPS como a todos ustedes porque estar aquí demuestra su voluntad de prepararse para la próxima emergencia que yo no estoy diciendo, no dudo que la tendremos. Solo estamos pensando es cuándo será y cómo será. Bueno, muchas gracias y bueno, Mil gracias a ti, Ricardo, y yo quiero reiterar el compromiso de nuestros participantes, de las autoridades nacionales, investigadores, comités de ética en investigación de la región, a participar en esta reflexión, ah, sobre todo en el mundial, ¿verdad? Recién creo que el detalle se nos había escapado el momento de planear y bueno, eh, sabemos que es una época importante para la región y creo que la participación demuestra el interés en estos temas y en el esfuerzo de hacer investigación en situaciones de emergencia. A un comentario breve en relación a lo que dijo Ricardo de la inteligencia artificial. Evidentemente es un desafío, ojalá nos traiga nuevas soluciones. Ustedes, como recordarán, tuvimos un seminario enfocado en el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la revisión ética. Y además algunos recordarán que tuvimos también en la presentación del lanzamiento en la presentación del lanzamiento del acelerador de ensayos clínicos, una presentación sobre algunos recursos que estamos diseñando con OPS, en OPS, que ya están prácticamente listos, que van a facilitar identificar quién realmente trabaja en qué, para evitar el problema que Ricardo resaltó y para poder sumar esfuerzos y hacer investigaciones lo más rápidamente posible en emergencias. Quiero ahora invitar a mi colega Sara Carracedo del Programa Regional de Bioética para moderar un diálogo. Los invito nuevamente a hacer sus preguntas por la funcionalidad de preguntas y respuestas y ahora estaremos Patricia y yo con la moderación de Sara tratando de dar respuesta a sus preguntas. Gracias, Carla, por la presentación. Gracias a ti, Patricia, por las exposiciones y a nuestros panelistas que evidentemente reflejan todo el trabajo que se ha hecho durante la pandemia y que quizás aún debemos formalizar a través de instrumentos jurídicos para emergencias futuras. Una pregunta que creo que nace de una preocupación natural de muchas personas de pensar, bueno, aceleramos, pero ¿cómo equilibramos esta rapidez para iniciar investigaciones con la rigurosidad de la evaluación ética, de la evaluación regulatoria de los ensayos clínicos, por ejemplo? ¿Cómo podemos balancear esta situación? ¿Empiezo yo? Dale, Eh, Patricia. bueno, a ver, desde el punto de vista regulatorio, yo creo que primero preparándonos desde el punto de vista de la capacitación. Segundo, estableciendo normas para las emergencias y procedimientos antes de que llegue la emergencia. Eh,
Tener esto va a permitir acelerar los procesos, discutir de las lecciones aprendidas, utilizar nuevos mecanismos. Acá se nombraron algunos. Laura nombró algunos que utilizó ANMAT y permitieron justamente acelerar eh, el desafío de tener en la norma, hablar sobre cómo podemos introducir la preaprobación o protocolos maestros, las visitas de discusión con los productores, las guías y todo lo que se habló, las inspecciones remotas, etcétera. Eh, y es fundamental que empecemos a trabajar en dos aspectos. Un aspecto es la reliance o la utilización de las decisiones de otras autoridades sanitarias. Tenemos que dejar de desconfiar, tenemos que utilizar lo que aquellos ya han transitado y lo han transitado bien, y eso va a permitir eh, con países de la región y con países fuera de la región acelerar muchísimo los mecanismos. eh, y creo que este es un aspecto muy importante a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, yo quedaría acá para que Carla diga. Una sola cosa más que es el trabajo conjunto, ¿eh? Estas herramientas que está creando OPS van a permitir algo que no teníamos en el COVID, porque esas fueron justamente lecciones que aprendimos, y es poder trabajar más regionalmente, conjuntamente, sabiendo quién está haciendo qué y utilizando las capacidades de otro. Si, por ejemplo, en la elaboración de estudios preclínicos hay alguien que esté más avanzado, si los aspectos de seguridad entre las agencias regulatorias, los procedimientos, porque eso va a permitir justamente compartir, eso va a permitir trabajar mejor. Vuelvo a recalcar, en el foro de reguladores de ensayos clínicos vamos a empezar con dos justamente documentos armonizados para que no sea, para que nadie invente la rueda, porque aparte hay documentos de afuera también de autoridades que han aprendido y que han también podido solucionar problemas y sacaron documentos recientes. Por ejemplo, uno es el de la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser importante ver qué transitaron ellos también, qué transitaron nuestras agencias, y creo poder trabajar documentos armonizados para que las normas, aparte, sean normas que sean aplicables y que sean también comunes, que puedan tener los mismos parámetros. Gracias, Patricia. Yo quiero ahondar sobre un aspecto que mencionó de hecho Laura, y es que en una emergencia buscamos agilizar los procesos, buscamos hacer las cosas de una manera distinta. Pero no es que estamos cambiando los estándares éticos, no es que estamos diciendo, ya no nos importan las pautas de SIOMS, ya no nos importan las buenas prácticas clínicas. Estamos viendo cómo ponerlas en práctica de una manera ágil, acorde a las necesidades. Entonces, la validez científica sigue siendo un criterio ético fundamental, sigue siendo indispensable que un estudio tenga validez científica a fin de poder ser aprobado por un comité de ética de la investigación. Ahora bien, a pesar de ese consenso, y creo que hubo claridad sobre esto en nuestra región, a la hora que todos los comités de toda la región tratábamos de ir empujando, contribuyendo, siendo flexibles, creo que fuimos, y hablo a nivel regional, creo que fuimos un poco laxos con este punto. Nosotros en la OPS hicimos una revisión sobre todos los ensayos clínicos que se hicieron en los primeros 6 meses de la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué hicimos esto? Porque con frecuencia se decía que solamente la investigación se estaba haciendo en países de altos recursos,
cuando nosotros veíamos un gran volumen de investigación en países de medianos y bajos recursos. Entonces queríamos visibilizarla, pero aprendimos muchísimo en el proceso. Vimos que hacíamos muchos ensayos chiquitos, repetitivos. Entonces, todas esas iniciativas que se han mencionado de aumentar la transparencia de la investigación, de saber qué se hace, qué está haciendo otro para sumar esfuerzos, son centrales para asegurar que la investigación que haga nuestra región no tenga el umbral más mínimo de validez científica, sino que efectivamente sea investigación sólida que pueda contribuir a encontrar soluciones de salud. Y tener protocolos listos de antemano, tener protocolos preaprobados, va a ser más fácil que en una emergencia podamos hacer investigación con los estándares científicos más altos que existen. Gracias, Carla. Gracias, Patricia. Hay una pregunta que creo que atrás tiene esta diferencia entre la supervisión ética y la supervisión regulatoria de la investigación. La pregunta en concreto nos dice, ¿por qué no una ARN le dice al comité qué es lo que tiene que hacer y así todos, digamos, nos ponemos en orden? Y si bien Patricia hace un rato mencionaba este trabajo conjunto que se debe hacer, la idea es de que trabajamos juntos pero no revueltos, desde los comités de ética y de las autoridades, las ARNs. Entonces, yo tal vez quisiera preguntarles por qué es necesario que ambos frentes hagan su parte, pero a la vez trabajen juntos en preparación a las emergencias. Patricia, ¿quieres arrancar tú? Como quieras. Estás con el micro apagado. No decía que empieces y yo no tengo Ok. que... La supervisión ética que hacen los comités de ética de la investigación con la debida supervisión de la autoridad nacional es distinta de la supervisión regulatoria, también llamamos fiscalización, que hace la autoridad regulatoria nacional para un subconjunto de los ensayos clínicos, que es aquellos que van a obtener la aprobación, que buscan la aprobación de un nuevo producto o dispositivo. Vemos cosas distintas. En un comité de ética vemos si las investigaciones son éticas. En la supervisión regulatoria, la autoridad regulatoria, pues tiene tareas relacionadas pero distintas, que Patricia ahondará más. Y el punto es efectivamente que es como siempre digo, es como una lasaña de capas y cada capa tiene que ser de una manera acorde. Entonces, cada comité, hay muchas maneras en que los comités de ética pueden funcionar bien. No hay una única manera de funcionar bien. Hay distintas maneras de funcionar bien. Y nosotros tenemos una herramienta para la acreditación de los comités de ética que es sensible a las distintas maneras de funcionar bien que puede tener un comité de ética de la investigación. Y tenemos también un POE modelo para emergencias que todos los comités pueden tomar y ajustar teniendo en cuenta la estrategia nacional para la revisión ética, teniendo en cuenta cómo se organizan ya, porque nuevamente no es un procedimiento, no es una cosa idéntica en todos los casos. Hay maneras de hacer las cosas mal, pero hay un par de maneras distintas de hacerlas bien. Y estos POEs para la revisión ética en emergencias están a disposición, pero es para la parte de la supervisión ética. Y ahora con eso le paso la palabra a Patricia para que complemente los aspectos de la supervisión regulatoria. Bueno, entonces, con respecto a la supervisión regulatoria, el foco de la agencia regulatoria es que tiene la misión de aprobar productos o, digamos, nuevos o modificaciones de productos que ya aprobó que sean eficaces, seguros y de calidad. Y en este sentido, entonces,
ve los ensayos clínicos que van a dar lugar a esa posterior decisión regulatoria en las distintas fases de desarrollo del producto, desde las etapas no clínicas y las etapas clínicas. Entonces, la autoridad regulatoria tiene ese foco, que no quiere decir que no se complemente en un sistema general que tiene, hay un sistema regulatorio general que cuenta con comités de ética sólidos que hacen la revisión ética, y en estos estudios para la aprobación de un nuevo producto o modificación de un registro ya existente, además con la autorización regulatoria. Pero entonces la autoridad regulatoria lo que va a querer saber es que esos estudios pueden dar lugar a la aprobación de ese producto y que los datos que surgen de esos estudios son datos en los que se puede basar la decisión regulatoria, porque imagínense ustedes que fueran datos que, voy a poner dos situaciones, que fueran datos que no existen o datos que fueron creados y se está tomando una decisión regulatoria con eso. O imagínense que sea un estudio de baja calidad y se está tomando una decisión regulatoria de aprobar un producto con datos de baja calidad. Entonces, en ese sentido, esto es lo que tienen que ver las agencias regulatorias. Y en las emergencias de salud pública tienen que garantizar lo mismo. Y para garantizar lo mismo, teniendo lo que hacer en situaciones tan cambiantes y en tan poco tiempo, tienen que tener procedimientos y normas que le permitan hacerlo sin que se ponga en juego la seguridad y la calidad. En algunos países de la región hay todavía una confusión en pensar que el Comité de Ética y las agencias regulatorias ven lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si se entendió esto. Los dos son necesarios. Ni el Comité de Ética puede reemplazar a la autoridad regulatoria, ni la autoridad regulatoria puede reemplazar al Comité de Ética. Tampoco la autoridad regulatoria puede decirle al Comité de Ética con qué procedimientos tiene que actuar. Eso lo tienen que crear los comités de ética. Y a su vez las autoridades regulatorias tienen que crear sus propios procedimientos y normas. Sí tiene que haber comunicación, procedimientos de comunicación de ambos lados, y tiene que haber un trabajo que sea mancomunado por el bien común, pero no es un trabajo que puedan hacer mezclados en conjunto, porque entonces no harían ningún trabajo. Esto es lo que se tiene que entender. Cuando uno trata de hacer el trabajo del otro, porque no, el otro piensa que no lo puede hacer bien, finalmente no hace ningún trabajo. Entonces, bueno, este es un punto muy importante en la región que tenemos que lograr. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que como estamos con la hora, cierro ya la sesión. El punto que has resaltado es fundamental. Zapatero a tu zapato, juntos pero no revueltos, colaborando pero sin dejar nuestras tareas de fondo. Muchísimas gracias por su participación. Los invitamos van a recibir, si son parte de nuestra lista de ética de la investigación, van a recibir la grabación y los invitamos a ver la grabación también en el portal de ensayos clínicos de la OPS y en el sitio web de bioética. Muchísimas gracias y una excelente tarde.